comenzó a correr un periodo que se llama la plenitud de los gentiles, que tiene que ver con la gracia, el tiempo en que el hombre se salva aceptando a Cristo como su Salvador personal. Eso mismo, yo acepté a Cristo como mi Salvador personal y aproveché ese tiempo de la gracia. Usted también puede aprovechar a Cristo y aceptar ese tiempo de la gracia que todavía está vigente, todavía hay gracia. Pero fíjate una cosa interesante, Carlos y amigos televidentes, que la plenitud de los gentiles, que es el tiempo de la gracia, también coincide con el tiempo de los gentiles, que es el tiempo de los gobernantes, del cual tú vas a hablar más adelante, de todos estos imperios. O sea, las dos cosas, el bien y el mal, ¿ok? El bien y el mal, la cizaña y el trigo. Ahora, es importante entender entonces que en esta 69 semanas, al pararse el reloj de Dios, no estamos regidos por el calendario judío o el calendario de Dios, sino por el calendario gregoriano, el calendario romano, católico romano. Así que han pasado 2006 años hasta el día de hoy y todavía eso no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque en esta semana, al pararse en la semana número 69, una semana se ha alargado por la misericordia de Dios, esperando que tú vengas a Cristo, como yo vine a Cristo, como usted, profesor, vino a Cristo, esperando que la gente se salve y no que se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Y se paró esa semana ahí, Dios la paró hasta que comience nuevamente la semana número 70. En la semana número 70, la pregunta que usted hizo es, ¿qué da comienzo a la semana número 70? Bueno, la Biblia dice, y es importante, y creo que hay alguna lámina por ahí sobre eso que tiene nuestro señor director. Ahí la tenemos. En la semana número 70, miren lo que va a pasar. La semana número 70, hay dos cosas que pueden dar comienzo a la semana número 70. Y usted puede leer muchas cosas que están en su pantalla en este momento, pero hay dos cosas que pueden dar comienzo, Carlos, a la semana número 70. No tiene que ver el orden de los factores no altera el producto. Pero puede ser, primero, la manifestación del anticristo. En esa semana número 70 se puede abrir con la manifestación del inicuo, el hijo de perdición. O puede ser el levantamiento de la iglesia, no el rapto de la iglesia. Como decía en la lámina, si el señor director tiene tiempo de volver a poner para atrás, ahí está. No el rapto, porque realmente no es un rapto. Jesucristo no viene a robarse nada, sino la parusia, el levantamiento de la iglesia, trasladada a donde va a ser las bodas del Cordero. Esas dos cosas pueden dar comienzo a la semana número 70. Ahora bien, ¿cuál es mi teología como teólogo sobre la semana número 70? Que va a comenzar con el anticristo. Primero, porque la Biblia dice eso. Vamos a ver segunda de Tesalonicenses, profesor, en el capítulo 2 en adelante, la Biblia dice que no vendrá el Señor hasta que se manifieste el inicuo, el hijo de perdición, el que se opone a Dios y se hace pasar por Dios y se sienta aún en el lugar santo. Así que nosotros creemos que la iglesia no pasa por la gran tribulación, pero que sí el gobierno del anticristo, sin ser todavía la gran tribulación, que serán 3 años y medio solamente, en los primeros 3 años la iglesia podrá ver a este hombre que se llama el hombre de pecado, aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice, profesor. ¿Lo tiene listo? Tengo el capítulo 2, sí. Ok. Doctor Murray dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera,
Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Exacto. Entonces, el tercer templo de Jerusalén posiblemente va a ser construido en tiempo del anticristo. En el tiempo del anticristo, que en la figura de la bestia que tenemos, de esta gran figura que está aquí, de los pies que tenemos aquí, ahí va a ser donde nace ese imperio, ahí en los pies de esa figura, ahí va a nacer el imperio, que es el imperio número 8, y ahí es donde va a comenzar a reinar aquí el anticristo. Tanto dice la Biblia que se hace pasar por Dios, y dice la versión también, solo que hay que a su vez quien lo detenga, hasta que él a su vez sea quitado, el cual es el Espíritu Santo, que es las arras del Espíritu que levanta la iglesia. Así que esas son dos cosas que pueden dar comienzo a la semana número 70, Carlos, profesor de Daniel, y comenzar el reloj de Dios a correr. Cuando esa semana comience, exactamente faltarán solamente una semana, 7 años, para que Jesucristo venga a la tierra a instalar su reino milenial y detrone al último de los gobernantes, que se llamará el anticristo, que no es un sistema socioeconómico ni político, sino que es un gobernante que gobernará políticamente, militarmente y religiosamente, según dice el libro de Daniel. La Biblia dice también que en la semana número 70 será 7 años, pero que estará dividido. Dice que en la primera parte del año hará pacto con muchos, y ahí está en la pantalla, y a muchos engañará. Y a la mitad de la semana se volverá en contra del pueblo de Dios, y ahí es donde él se convierte en anticristo. Así es que la Biblia dice que la última semana de Daniel, o la semana número 70, el gobierno del anticristo será por tiempo que es un año, tiempos que son 2 años, y la mitad de un tiempo que es medio año. Así que la gran tribulación, señores, son 3 años y medio, 1260 días, o 42 meses, profesor Carlos Nedelson. ¿Qué dice la Biblia sobre eso en Apocalipsis 12:14 y en Juan y en Daniel 7:25 y en el capítulo 12:7? Las 3 citas que usted tiene preparada, mientras los amigos televidentes están anotando la lámina que está poniendo nuestro señor director, a quien le damos la más infinita gracias por su eficiencia en este programa de Conversemos, para que usted esté bien enterado de eso. Bien, Daniel 7:25. Dice claramente Daniel 7:25. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Exactamente. Usted tiene la versión de versión internacional, y sí, se va directamente a los 3 años y medio. Correcto. Pero la versión Reina Valera dice tiempos y la mitad de un tiempo. Que equivale a 3 años y medio. Que equivale a 3 años y medio, 1260 días o 42 meses. ¿Qué dice Apocalipsis 12:14 o Daniel 7:12? Daniel 7:12 dice claramente aquí de que a las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. Ok. Y el capítulo 12 del libro de Apocalipsis,
en el verso 14. Bien, el verso 14